Gloria a Dios. Leemos en el libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. La palabra de Dios, versículo 4 en adelante. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Quiero hablar sobre el llamado de Dios en nuestras vidas, cuando Dios nos llama. ¿Y lo tenemos? Jeremías 1:4. Dice así la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para guiarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Gracias, Jesús. Dice, antes que te formase, antes que naciese, antes de todo, yo ya te santifiqué, te conocí y te di por profeta. Pero antes de que nacieras y antes de la creación, yo ya te conocí. Antes yo ya te llamé. Si se puede decir, Dios nos llamó antes de nuestro llamado. Nada más que cuando Dios nos llama para que le sirvamos es un recuerdo. Es algo como que Él dice, mira, yo ya planeé esto para tu vida y ahora vamos a comenzar a hacerlo. Pero no es en ese momento en que Dios me llamó para que le sirva, no es en ese momento en que Dios ahí recién me llamó, sino que Dios me llamó antes. Lo que pasa es que en ese momento Dios ya me empezó a usar en lo que Él me llamó. Amén. Antes que naciera mi padre, antes que naciera mi abuelo, antes que naciera mi familia, antes que vamos en el tiempo, antes del mismo origen de la tierra, antes del mismo origen del universo, antes que hicieran los cielos y las estrellas, yo ya te conocí. Amén. Yo ya sabía lo que iba a hacer con tu vida. Yo ya te conocí, te santifiqué, significa te aparté, y te di por profeta. Cuando ni siquiera había humanidad en la tierra, yo ya sabía que en ti había un profeta y te di por profeta. Te di por profeta a las naciones. El llamado de Dios no es casualidad, sino es una causalidad. No es una casualidad, oh, Dios me llamó. ¿Por qué será? ¿Qué causa habrá sido? ¿Por qué una casualidad? No es una casualidad, es una causa. Hay una causa que incluso va más allá del tiempo. Es algo bien firme, me quiere decir. Por eso Jeremías dijo, ay Señor, yo no sé hablar, soy niño. Bueno, un poquito ahí exageró el tema porque tendría entre 15 y 17 años. Y Dios le dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás. Eso me hace acordar cuando mi esposa le dice a mis hijos, cuando ya termina la conversación, y mis hijos me vienen a hacer ciertas cosas, ¿no? Y mi esposa dice, y punto. Cuando dice punto, ya está decretado, ya está, listo, ya no hay más vueltas, y punto. Y mis hijos ya dicen, punto, ya está. Ya. No sé para qué discuten cuando mi esposa dice, bajó la presión y dice, y punto. Ya terminó todo ahí. Hay que hacer lo que se dice, ya está. No hay cuestionamiento ahí. A no ser que Cristo venga no vas a hacerlo, pero ahora y punto. Amén. Acá Dios le dijo a Jeremías, y punto. Ya terminó. A todo lo que te envíe irás. Bueno, dijo, y punto, Jeremías. Y además todavía, mis palabras puse en tu boca. O sea, si yo puse mis palabras en tu boca, ya llegaste tarde con tus reclamaciones o con tus excusas, porque ya tenés mis palabras en ¿dónde? En tu boca. Y cuando yo ya puse mis palabras en tu boca, es porque ya las tenés que dar, así que llegaste tarde. Mira, ya puse mis palabras en tu boca, así que andá y predicá. Y ahí nomás le dio una visión, le dio un sueño y como Jeremías comenzó a profetizar.
Aleluya. Cuando Dios te llama, es una causa, hay un propósito. Antes de los tiempos, antes de todo, Dios ya sabía lo que iba a hacer con tu vida. Él te llamó para que le sirvas y para que le ames. Él te llamó para que no todos vamos a ser pastores, ni predicadores, ni profetas, pero sí todos fuimos llamados ¿para qué? Para servirle al Señor. Y todos fuimos llamados para ser sus siervos. Y todos fuimos llamados para ser salvos también. Aleluya. Y también en esa salvación fuimos llamados para servirle. Antes de todo, dice Dios, yo ya te conocí. Ya sabía tu nombre. Aleluya. Ya sabías que ibas a estar aquí. Gloria a Dios. Es el llamado de Dios en tu vida. Y quiero hablar de algunos ejemplos de llamado. Por ejemplo, a Abraham, el padre de la fe y padre de las multitudes. Abraham, antes de conocer a Dios, Dios ya lo conocía. En ese momento, cuando Dios llamó a Abraham, no había nadie en la tierra que conocía a Dios. Solamente Abraham. Y Abraham conocía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Porque en ese momento nadie sabía de Dios. Y en un momento alguien le habló a Dios, a Abraham, y le dijo: Abraham, yo soy Dios y te llamo. Y Abraham dijo: ¿quién Dios sos vos? No te conozco. Porque ellos tenían otros dioses. No había nadie que creyera en Dios. Nadie sabía de Dios. Y Abraham decía: ¿quién es este Dios que me llama? Y ahí está el padre de la fe, porque sin conocerlo, sin saber quién lo llamaba, Abraham fue y obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Pero ¿a qué punto yo voy? Al punto en que Abraham no dijo: Dios, llámame, acá estoy, llámame. Yo quiero ser padre de multitudes, quiero ser padre del pueblo de Israel futuro. No dijo así porque ni sabía la existencia de Dios. Entonces, él no sabía y Dios le llegó de sorpresa. A lo que yo quiero decir, nadie sabe a quién Dios lo va a llamar. Nadie sabe qué es lo que va a hacer Dios en tu vida. Solamente Dios y uno. Y uno tan solamente lo sabe cuando Dios le da la noticia: mira, yo quiero hacer esto en tu vida. Y cuando ya Dios le dice lo que va a hacer en su vida y lo que Dios quiere hacer por medio de su vida, usted ya está en el anzuelo. ¿Qué pasa cuando usted está en el anzuelo? Ya está atrapado. Ya por más que se quede y revolotea, ya está listo. No hay vueltas. Ya Dios te sacó, te pescó. Y uno puede estar como el pez saltarín de un lado para otro, a quererse sacar el anzuelo, y no, porque yo no puedo, y dijo Dios: ya está. Ya te tengo, ya está. Amén. Así cuando Dios llama, Dios no deja. Y cuando Dios llama en su tiempo, Él va a cumplir. Amén. Y por supuesto, Abraham ya sabía de Dios y Dios lo llamó. ¿Y qué había en el corazón de Abraham para que Dios lo llamara? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe por qué lo llamó a Abraham. Así también Dios sabe por qué te ha llamado y por qué Dios me ha llamado a mí. También Dios llamó a un jovencito llamado David. Este jovencito estaba detrás de las ovejas y cuidando las ovejas de su padre. Él estaba cuidando esa mañana como cualquier día. Él amaneció como cualquier día. No es que se levantó para casi para ir a ver las ovejas. Casi amanecían los pastores cuidando las ovejas, porque en cualquier momento podía venir un lobo o un león y arrebatar una oveja. Entonces él casi vivía. Y en esa madrugada, ¿quién iba a saber que en ese día él iba a matar a un gigante llamado Goliat? ¿Quién iba a saber que ese día Dios iba a confirmar el llamado de Dios en él para ser el futuro rey de Israel? Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Él ese día, como cualquier otro día, estaba allí detrás de las ovejas. Y él mismo dice en el Salmo: tú me conociste detrás de las ovejas y me llamaste a ser rey de Israel. David ni sabía lo que iba a hacer ese día, pero sí Dios sabía lo que iba a hacer con David. Aleluya. Él no dijo: Dios, hoy esta mañana tengo ganas de matar un gigante. Hoy tengo ganas de tomar 5 piedras y enfrentar a un gigante. Mira, hoy lo hacemos. Dijo. No, él no entendía, no sabía
Fue de sorpresa. Cuando el padre dijo, andad David a tus hermanos que están en el campo de batalla, llevar estos alimentos. Y cuando fue allí, escuchó al gigante Goliat desafiar al pueblo de Israel. Un hombre de casi 3 metros, más sus armaduras que tenía 3 metros y medio, un gigante. Y ahí desafiaba y nadie le aceptaba hasta que conocemos la historia. Y dijo David, ¿quiénes sos vos para desafiar al pueblo de Dios, insultar a Dios a quien amo? Y se fue David a la batalla contra aquel gigante. Y conocemos la historia que él tomó 5 piedras del arroyo. Y el gigante Goliat le dijo, ¿qué vienes a mí? ¿Qué vienen a mí? Me mandan un perrito para pelear conmigo. Lo voy a aplastar a este perrito. Era como un perrito caniche. Como un perrito, mandan un perrito ustedes. Y lo voy a matar, van a ver. Cuando se fue para matarlo a David, David le dijo, tú vienes a mí con espada y con jabalina, y con lanza y con toda tu armadura, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. El cual me ha dicho, esta mañana de sorpresa que te voy a matar, y Dios va a dar una gran victoria, y te voy a cortar la cabeza, y Dios va a dar una gran victoria al pueblo de Dios. Y así fue, aleluya. No fue un día como otro, no fue un día como cualquier otro día, fue un día especial. Pero David tan solamente lo supo ese mismo día, ni siquiera el día anterior Dios le dio noción ni idea de lo que iba a hacer. Aleluya. En cualquier momento menos pensado, Dios tiene una sorpresita para vos. Aleluya, Dios tiene una sorpresa. Y es así el llamado de Dios. Lo dijo David, Dios, yo quiero ser rey de Israel y yo quiero matar a un gigante. Y no dijo nada, así como Abraham. No le pidió a Dios nada, pero Dios tenía algo en él para hacer. Y Dios lo llamó. Tanto en Abraham como en David. Uno puede decir, pero ¿qué vio Dios? ¿Qué currículum vio Dios? ¿Dios vio algo en ellos? No sabemos, pero sí solo Dios lo sabe. No nos ama Dios por nuestras capacidades, porque Abraham era ateo idólatra, era idólatra, y Dios lo llamó. David era un jovencito adolescente, un pastor, y Dios lo llamó para ser el matador del gigante Goliat y rey futuro de Israel. ¿Quién iba a poner, o digamos, quién iba a considerar siquiera que Abraham iba a ser padre de la fe, un idólatra? ¿Quién iba a considerar siquiera que un jovencito adolescente iba a ser el futuro rey de Israel y un campeón matando a un gigante? ¿Quién iba a considerar? Nadie en la tierra, pero sí solo Dios lo iba a hacer. Aleluya. Cuando Dios llama, Él sabe qué hacer con nosotros. Y no hay aviso previo. Amén. Cuando viene la sorpresa, viene el llamado de Dios para tu vida. Luego vemos a uno llamado Pedro. A este Pedro me gusta aquí, cuando Dios lo llamó. Pedro, esa noche, esa tardecita, se fueron como todos los buenos pescadores que somos profesionales, como yo que pesco como carrita nomás. Iba y se metió al mar, como todos los días hacía para ganar. No era un pescador deportivo, ni por turista, ni por vacaciones. Él tenía ese oficio. Y fue toda la noche, pescó, toda la noche tiró la red y no pescó. Y dijo, oh, ¿qué pasa? Tiro la red, no pasa nada. Y vinieron medio enojados los pescadores. Y estaban allí limpiando las redes, no de peces, sino de algas, de mugre ahí. Y de pronto viene alguien y me dice, ¿usted se llama Pedro? Sí. ¿Me presta su barca para pescar? Sí, agarra la barca, tomar, ¿qué me importa? Porque Pedro, usted no sabe cómo estaba. Pedro estaba contento. Pedro perdió un día de trabajo, perdió mucho dinero y tenía suegra encima. Llegaba aquí, Pedro, 30 años atrás, este es tu yerno, decía. Y ahí Pedro estaba limpiando la red de algas. Y cuando Cristo dijo, bueno, sí, tomá, total, ¿qué pasa? Total, no pasa nada, ya no pesqué nada. Y ahí Cristo tomó la barca de Pedro, y desde la barca, en la orilla estaba la gente que escuchaba, y ahí predicó Cristo. Y Pedro escuchaba atentamente, eran sus cristianos, medio enojón, pero después la palabra lo va tocando y ya fue aflojando Pedro. Tendrá razón, pero ya estaba muy enojado.
Y cuando terminó de predicar, Pedro ya se le pasó el enojo, estaba sorprendido. Y le dijo Cristo a Pedro, no, como no sé si burla, Cristo no se burlaba, pero bien, ahí Cristo le dio en el dedo, en el corazón, ahí en la herida que tenía. Le dijo, ¿pescaron hoy? Diciendo, ¿y qué estamos haciendo? Estamos mirando la red, mirando todos los peces que tenemos, dice el don Pedro, mirá, todos los peces, nada. No pescamos nada. Estamos listos. Bueno, que ahí se le ocurren varias cosas que habrá contestado Pedro, que era una persona bastante impulsiva, ¿no? Así que no pescaron nada. Bueno, vayan al fondo del mar y tienen las redes para pescar. Acá Pedro ya se le sacaron las chavetas. Ya se salió la chaveta que tenía, se le salió y puso los puntos de ahí. Dijo, perdóname. Vos sos carpintero, sabrás de carpintería, sabrás de poner techo, sabrás de toda la madera, pero el que tiene oficio de pescador, ¿quién es? Soy yo. Así que yo toda la noche he estado pescando, dice. Toda la noche como el oficio me manda, toda la noche no pesqué nada y vos vas a decir. Pero al final parece que Cristo lo miró a Pedro bien fuerte y dijo, en tu nombre voy a ir, bueno, a los locos hay que darle la razón, dijo Pedro, ¿no? Y se fue. Y cuando llegó al fondo, ahí al medio del mar, tiró. Cristo dijo, tiene las redes. Y Pedro que vio una red. Ve atento a este texto. Lucas capítulo 5, ahí está. Tiró una red. Y los peces que estaban todos ahí, saben que el buen pescador no pesca al mediodía ni pasado mediodía, porque los peces no pican. No están ahí a la madrugada o a la noche. Nada que ver con el oficio del pescador, y tiró la red diciendo, bueno, y los peces vienen así, saltando sobre la red. Y no solamente cuando vieron que había más en la red, se tiraban dentro de la barca. Los peces solitos así. Y Pedro así, y Cristo mirando y sonriéndolo. Este es tu día, Pedro. Este es tu día. Y Pedro ahí se llamó a los otros que estaban en la orilla, ¡ay, venga! Y vieron las barcas ahí, se llenaron de peces y pudieron todo con su pesca, con su barca llena de peces ahí. Y Pedro enseguida, yo pienso que habrá pensado, pienso que Pedro pensó, ¡ay, te lo tomo como socio! Mire si tengo un socio como Jesús, ¿no? Algo rico. Pero estaba tan asustado por la pesca que no le dio palabras. Y dijo, no pesqué y ahora y al mediodía y no hay peces, pero no sé, vieron solo. Y Cristo le dijo, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Justo que ya estaba pensando otra cosa Pedro, tomando para socio a Cristo. Pero Cristo, en vez de Pedro tomarlo a Cristo, Cristo lo tomó a Pedro. ¡Aleluya! Le dijo, dejad tus redes y ahora serás pescador de qué? De hombres. ¡Aleluya! Y ese día cambió la historia de Pedro. Es un día como cualquier otro. Fue un día de pesca negativo. Pero en el momento en que Dios tocó su corazón y tocó su barca y tocó su vida, Pedro dejó todo y cambió. Y de ese momento ya no fue más pescador de peces, sino que Dios lo eligió para ser pescador de hombres. Aleluya. Y fue el primero que se plantó ahí en Jerusalén, después en Pentecostés, a más de 3.000 personas. Se plantó y predicó el Evangelio y dijo, Jesús que ustedes crucificaron, y ahí se arrepintieron como más de 3.000 personas. El primer evangelista de campaña fue Pedro, el primer predicador de la iglesia fue Pedro, el primer líder de la iglesia fue Pedro. Aleluya, porque Cristo cambió su vida ese día en ese lago de Galilea. No fue un día como cualquiera. Ese día Pedro no dijo, bueno, hoy me va a llamar el maestro. No dijo así como David y como Abraham. Este día yo la verdad que tengo ganas de encontrarme con alguien especial. Dijo así, no. Fue sorpresivo. Y si Abraham era idólatra, David era un adolescente, Pedro era un casi analfabeto. No sabía casi leer y escribir. Era un pescador del puerto, así, che maestro, hablaba así.
Maestro, era bien rudo Pedro. Pero Pedro, discípulo de Cristo, ¿qué va a hacer si apenas terminó séptimo grado y ya de grande? Porque la madre decía, vamos a hacer terminar porque va a estar hasta los 20 séptimo grado. ¿Venía a terminar así? Sí, parece que sí. Y ahí estaba Pedro, pero era un buen trabajador, por eso se ganaba la vida. Pero a Cristo no le importó su capacidad, no le importó que era semi-analfabeto. Él mismo dice, las palabras que yo escribo, ni siquiera le escribía, tenía un escritor que le escribía a él. Y dice, incluso a veces cuando estaba dictándole a uno, decía, yo ni las palabras que escribo las sé, y sé cómo quiero que dije. Y incluso en una epístola dice, llamen al apóstol Pablo que le explique lo que yo escribí. Ni sabía él lo que escribió. Ese era Pedro. Aleluya. Pero Pedro tenía un amor incondicional luego para Jesús. Lo siguió a Jesús. Fue el único privilegiado que vio a Cristo transfigurarse en el monte Hermón. Aleluya. Fue el primero que vio ahí la tumba vacía. Pedro fue el primero que predicó en Pentecostés. Pedro fue aquel que fue el líder de la iglesia. Aquel que nadie daba nada. Fue una persona muy importante y baluarte y también como una piedra fuerte para la iglesia de ese tiempo. Cristo necesitaba una persona de carácter. Cristo necesitaba una persona fuerte para el primer tiempo de la iglesia. Y a quién eligió? A Pedro. Él no sabía lo que iba a hacer ese día, pero Cristo sí sabía. Y más, Cristo lo pescó al pescador. La pesca, Cristo tuvo pesca, lo pescó a Pedro. Pedro tuvo pesca de peces, pero Cristo lo pescó a Pedro. Mire cómo era la cosa. Gloria a Dios. Ahí lo tenía. Y como dije al principio, ya lo tenía cuando Pedro dijo, apártate de mí, Señor. Ya Cristo lo tenía donde a Pedro. En él, al suelo dijo, listo, ¿dónde estás? Niño, y lo sacó a Pedro. Ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Hermanos, cuando Dios nos llama, no hay un aviso previo. No dice Cristo, mira, en el 2018, el 15 de marzo te voy a llamar. No dice así. Cuando Dios te llama para hacer algo especial en tu vida, cuando Dios te dice que hagas algo en tu vida, es sorpresivo, se hace el momento, pero no es de casualidad, sino hay una causa, y eso es lo que Dios puso en tu corazón para que hagas, quizás hoy o mañana, lo que sea, quizás eso ya estaba premeditado por Dios desde antes de la creación del mundo. Por eso no fue vano que Cristo se encontró con Pedro, y los peces no fueron a la red de Pedro toda la noche, porque Cristo hizo una señal a los peces, hoy no vayan a la red, y los peces hicieron, nos salvamos. Pero después llegado el mediodía, le dio la orden, y se fueron todos los peces. Todo eso fue planeado por Dios. Amén. Las circunstancias son manejadas por Dios para tratar nuestras vidas. Gloria a Dios. Y el último de los llamados que quiero hablar aquí es sobre un personaje llamado Pablo. Era tremendo perseguidor de la iglesia. Conocemos la historia de Pablo, que iba camino a Damasco trayendo permiso de las autoridades para meter en la cárcel y perseguir a todos los cristianos. Y yo me imagino la iglesia de Damasco, los cristianos de Damasco, están hablando, Señor, impide que Pablo venga, impídelo que Pablo venga. Y vamos a suponer que la iglesia tenía WhatsApp. Entonces mandan un WhatsApp y dicen, Pablo se encontró con Dios en el camino y está ciego. ¡Gloria a Dios! Dios contestó nuestra oración. Pablo está ciego. ¡Qué bueno! El perseguidor está... Eso es lo que se merecía ese hombre, que Dios lo ponga ciego. Claro que sí. Ahí tiene lo que merecía por perseguir a la iglesia. Estaban todos comentando esto. Terminó el culto y se fueron todos porque en la casa ya Ananías hacía el culto. De pronto Ananías estaba dando gracias a Dios por esto que recibimos noticias, que Saulo no viene acá porque tú lo ensegueciste. Entonces viene y que le trae agua. Entonces viene Jesús a su corazón y viene a su mente, el calcio Biblia y le dice, Ananías, sí Señor, tenés que ir a tal lugar a predicar a tal persona. Gloria a Dios, Señor. ¿A quién? A Saulo. ¿Cómo? A Saulo. Pero como que Dios no sabía.
Entonces Ananías le recuerda a Dios, le dice, pero no sabés que este es un perseguidor y este venía, y otro no entiende, y venía a perseguirme y venía. Y entonces ahí una queja. Dios le dijo a Ananías, ya, como digo, y punto. Y punto, Ananías. Tenés que ir porque instrumento útil, dice, para predicar mi palabra a los judíos, a los gentiles, porque yo lo he elegido ya. Instrumento útil este. Y Ananías, ¿cómo se fue? Muy enojado. Y cuando llegó a la casa donde vivía Cristo, le dijo, golpeó la puerta. ¿Quién es? Decía Pablo. Este es. Soy Ananías. Ay, parce, hermano. ¿Qué hermano? No soy hermano. Vamos a ver primero. Abrió la puerta y le aclaró a Ananías y le dijo, Ananías, dijo Pablo, escúchame, ¿sabes por qué vengo acá? Porque Dios me manda. O sea, yo no vengo porque quiero. Dios me manda, por eso vengo, mira. A ver qué te pasa. No mucho que decir, pero esto y lo otro. Bueno, entonces Cristo le dio el corazón a orar por él, y oró por él, y las escamas de los ojos cayeron. Y Pablo saltó de alegría y lo abrazó y dijo, hermano Ananías, ¿cómo estaba Ananías? Hermano Pablo, ¿cómo estaba Ananías? En qué momento no sé qué va a pasar. Hasta que fue tratado, claro. Era perseguidor de la iglesia, cambió totalmente de un momento a otro. Pablo ahí estaba cambiado y Ananías estaba más que sorprendido. Aleluya. ¿Quién podía hacer este cambio? ¿Quién podía hacer este llamado sino solo Jesús? Amén. Vemos que todos tenían sus particularidades. Abraham idólatra, David un adolescente que podemos decir que no sé cómo puede ser, pero está creciendo en la vida, está aprendiendo cosas, pero algo Dios llamó a ser rey de Israel. Luego vemos a un pescador casi analfabeto, y ahora vemos a dice Pablo mismo, a un injuriador, blasfemo y perseguidor de la iglesia. Ninguno daba con el currículum, ninguno tenía condiciones, pero Dios vio en ellos algo. Aleluya. Dios vio en ellos algo, así como si Dios vio en ellos algo para llamarlo, Él también ve en nuestro corazón algo por lo cual Dios nos ha llamado, por lo cual Dios ha dicho a nuestros corazones, yo te necesito para tal cosa, yo te necesito para que me sirvas, yo te necesito para que ores, para que cantes, para que me sirvas, para que toques la música, para que limpies el templo, para que cortes el pasto, no sé, para lo que sea, pero no solamente servir a Dios, es servir en el púlpito, servir a Dios es en todo el aspecto de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hermanos, que no es de acuerdo a nuestra capacidad, es de acuerdo al designio de Dios y al propósito de Dios. Él nos llama. Por eso Pablo, Abraham, David, Pedro y Jeremías mismo, ahí da una palabra de Jeremías, antes que nacieras, yo ya te conocí. Ya te di por rey de Israel. Ya te di por padre de multitudes a Abraham, ya te di por pescador de hombres a Pedro, ya te di por apóstol a Pablo, ya te di antes que nacieras. A ver, no es una casualidad, sino es una causa. Y para ir terminando, y quiere decir que nuestro llamado no depende de nuestra decisión, no depende de lo que yo quiera o lo que no quiera. Señor, yo quiero que me llames a ser pastor evangelista que vaya por todo el mundo, viaje en aviones. Oh, qué lindo, ¿no? No, dijo Dios, de verdad te quiero para limpiar los baños. Ay, no, Señor, yo no quiero. Gloria a Dios. Aleluya, no depende de nuestra decisión, sino lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro llamado depende del tiempo de Dios, no de nuestro tiempo. Abraham, cuando Dios lo llamó, era casi de 80 años. David era un adolescente. No depende de mi tiempo. ¿Depende de quién? De Dios. Depende del tiempo de Dios. No depende de mi capacidad. Ahí vemos a Pedro, una persona que casi no sabía leer. Y también vemos a Pablo, un doctor en la ley. No fueron sus capacidades o discapacidades por lo cual Dios lo llamó, sino que Dios lo llamó con un
casi la tercera parte de la humanidad. Él predicó a todo lo conocido, a judíos y no judíos, a filósofos y no filósofos. Él predicó la palabra de Dios con autoridad, porque tenía la capacidad. Pero el llamado de Dios no fue en la capacidad, el llamado de Dios fue precisamente en el designio de Dios. Amén. Y por último, nuestro llamado no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. ¿De quién depende? Mi llamado para servirle depende de Dios. Mi llamado para que yo le ame depende de Dios incluso. Mi llamado depende de Dios, porque ahí dice que Jeremías, yo te formé, yo te conocí, yo te aparté, yo te envié, yo te puse sobre todo y yo voy a estar contigo. ¿Cómo comienzan todas estas oraciones? Yo. Aleluya. Pero que Dios le da la garantía que cuando Dios te llama, Él se hace cargo de mi llamado. Cuando Dios me llama, Él me capacita. Cuando Dios me llama, Él me usa. Cuando Dios me llama, es mi decisión. Cuando Él me llama, es a su tiempo, no es a mi tiempo. Cuando Él me llama, mi llamado depende de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo te formé, yo te conocí, yo te aparté. Antes que nacieras, yo ya te di por profeta. Amén. Aleluya. Así que podemos estar seguros que si usted está en este lugar es porque Cristo lo llamó. Si usted sirve al Señor es porque Cristo lo llamó. Si usted está amando a Dios es porque Cristo lo amó primero. Amén. Así que podemos estar orando con esta actitud de sensibilidad delante de Dios. Decir: Jesús, gracias porque me llamaste. Gracias porque yo tengo ese llamado en mi vida de servirte. No todos quizás son llamados a ser apóstoles o pastores o profetas, evangelistas o maestros, pero sí todos somos llamados a servirle. En algún lugar en la iglesia tenés un puesto para servir al Señor, y no es casualidad eso, sino es una causa, porque Dios ya lo ha previsto. Amén. Dios lo ha establecido, Señor. Y no hay excusa. No digan: ay, soy niño, no como Jeremías. Ay, no puedo, ay, no sé, ay, no me siento capacitado. Y dice: ay, perdón, me equivoqué, siglos y siglos de haberte llamado, me equivoqué. Dice Dios: Dios no se asusta con lo que podemos poner excusa, pero el Señor nos habla. Mirá, dice Dios, dijo a Moisés: mirá, no sabía, ahora va a ser igual, mirá. Gloria a Dios. No sablaste como Moisés dijo: yo soy tartamudo. Ay, dijo Dios: mirá, no sabía que era tartamudo, te vas a igual. Y vas a hacer esto, vas a libertar. Ay, Señor, que vas a ser niño. Mirá, no enteré, son niños, ¿sí? Bueno, vas a ser igual porque yo puse mi palabra en tu boca. Así que usted puede presentar una lista de excusas así, de no ir, y debe decir al final: ni siquiera se va a tomar la molestia y contarte las excusas. ¿Terminaste? Sí, bueno, vas igual. Punto. Y punto. Cuando Dios llama, no hay vuelta atrás. Amén. Ya te enganchó, y si te enganchó, ya está bien. Amén. Con el pececito quiere salir, ya está bien enganchado. Así que le quiero decir que usted ya está en la mano de Dios. Amén. Usted tiene un llamado de parte de Dios para servir al Señor. Vamos a estar puestos de pie.